a grabar. Ahora estamos grabando. Bueno, entonces, ¿se entendió por qué decía que, digamos, porque uno por el contexto y por lo que deduce que se trata de frecuencias absolutas en este gráfico? Sí, dicen, bueno, muy bien. Eh, bueno, entonces... entonces, un 10% obtuvo notas entre 20 y 40 puntos. Pregunta, ¿qué porcentaje obtuvo notas entre 40 y 60? Decíamos que 20, porque es el doble, ¿no? O sea, si 15 representa el 10%, 30 representa el 20%. ¿Bien? ¿Qué porcentaje de alumnos tuvieron notas entre 60 y 80 puntos? ¿Qué porcentaje de alumnos tuvieron notas entre 60 y 80? Sabemos que fueron 60 los alumnos. Sí, 60. Ujú. Que tuvieron notas entre 60 y 80. Hay que calcular cuánto es en porcentaje el 60 a 150. Aplicando Muy la bien. matemática de 3 simple, si 150 es el 100%, 60 será un tanto por ciento, llamémosle X. Ujú. Entonces sería, a ver, para despejar, eh, También lo podés pensar como que en el ejercicio anterior 30 era 20 y ahora tenés 60. Entonces es de nuevo el doble. el 40, claro. Claro, muy bien. Eso está muy fácil 40. de hacer. Acá pregunta Julián, ¿por qué 150 del 100? ¿De dónde salió eso? Y bueno, porque sumamos todas las frecuencias absolutas y nos dio 150, ¿no? O sea, tenemos 15 alumnos en el primer intervalo, 30 en el segundo intervalo, 60 en el tercer intervalo y 45 en el cuarto intervalo, sumado a 150. 150 alumnos, que es el 100% de la clase. Bien, el D. Bueno, dice, ¿qué porcentaje de alumnos superó el 60%? ¿Qué porcentaje de alumnos superó el 60%? Ay, no se escucha bien. Es como, no sé si hay un error en la transmisión del micrófono. Una pregunta, ¿el 60% de qué? O los 60 Eh, puntos. a ver, espera. Los A ver, 60 ahí me puntos. fijo. 60 puntos, claro. ¿Qué porcentaje de alumnos superó los 60 puntos, no? O sea, en el examen, ¿no? O sea, que sacaron 60 o más. 45 sobre 150%. Bueno, pero 45 alumnos tenemos entre 80 y 100. O sea que esos serían los alumnos que superaron digo que superaron los 80 puntos, ¿no? O sea, si queremos más de los 60 puntos, sería 60 puntos o más. Sí. Mm, O sea, no está bien esa respuesta, ¿no? Porque... no está completa, sí, falta algo. Ujú. Ah, la profesora hoy habló sobre eh, el MC, Ajá, que es como sí, el punto pero medio de sí, el cada punto medio intervalo. del intervalo. Pero no va por ahí, no va por ahí. Mm, Mira, fíjate que tenemos entre 20 tenemos cuatro intervalos, entre 20 y 40, 40 60, 60 80, 80 100, ¿no? Ah, perdón. Entonces sería el eh, los 45 más 60, todo eso sobre 150 y multiplicado por 100. O sea, Muy no, bien. perdón, Eh, me confundí. No sé por. O sea, Bien, sería
la frecuencia absoluta de entre 60 y 80, más la frecuencia absoluta entre 80 y 100. Y bueno, ya eso calcular del porcentaje. Claro, sí, sí. O sea, porque tenemos que considerar los dos últimos intervalos, ¿no? El intervalo, digamos, ¿cuáles superan qué alumnos superan los 60 puntos? Los que están en el intervalo de 60 a 80 más los que están en el intervalo de 80 a 100, que serían los 60 alumnos más los 45 alumnos. ¿Bien? Entonces, que da 105. Bueno, ¿y qué porcentaje del total es eso? Bien, si es como dijiste recién la cuenta, dividido 150 por 100. ¿Que eso cuánto da? Mm, Da 70. ¿No? Estoy en el 70%. Bien. Bueno, No sé si tengo una versión del práctico viejo, pero yo tengo acá lo que descargué, que hay un inciso A que pregunta si hay algún alumno que sacó menos de 20 puntos. sí, sí, esa es la primera pregunta. Ah, no sé si la hicieron y yo no estaba o me la, me la comí. Eh, Eh, sí, sí la hicimos. Pero decime entonces, ¿cómo te parece que serían? a ver, teóricamente, si hubiera algún estudiante que sacara menos de 20, tendría que estar contemplado el intervalo 0,20, por ejemplo, Claro. de notas. Y por lo tanto, como en el histograma no está, no hay alumnos que hayan sacado menos de 20 puntos. Muy bien, o sea, claro, no. Según lo que dice el gráfico, parece que los alumnos sacaron de entre 20 y 100. Bien, Bien. Eh, bueno, entonces el ejercicio uno ya estaría. Pasamos al ejercicio 2. Bueno, el ejercicio 2. Si quieren, lo que podemos hacer es que yo les doy unos, no sé, 15 minutos para que lo hagan y después lo ponemos en común. ¿Les parece? ¿Quedamos así? Bueno. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, apago la cámara por 15 minutos y en 15 minutos, o sea, a las y 45. O bueno, quizás 15 minutos. Bueno, sí les doy 15 minutos, pero quizás lo hagan más rápido. Si lo hacen más rápido, me avisan, ¿no? Entonces, en teoría nos vemos a las y 45. ¿Está bien? Entonces, a las y 45 ponemos en común este ejercicio.
Hola, ¿hay alguien? Sí, acá estoy. Sí, acá tengo la tabla eh, eh, y no sé cómo interpretarla. O sea, a ver, la leo. Tenemos distintas categorías con síntomas, representados Sí. por letras. Las filas, por ejemplo, es O, J, B, N, bueno, en fin. Lo que no Sí. entiendo acá es qué representa cada fila. Y, Nada, o sea, en realidad como que toda la información esta podría estar en una sola fila, ajá, ¿no? O sea, sí. lo importante digamos, se puso así para que entrara en la hoja, pero, pero Es una, no, es una lista de muestras, no es una tabla. claro, no es una Son tabla, es una lista. mediciones y tenés una al Ah, lado de la otra. una lista de muestras. O Claro, sea, Una lista tomás, de datos. Es tomaste una un, muestra y la tenés ahí una al lado de la otra. ¿Viste como cuando la profe hablaba de que tenías un 12,6, después tenías el 0,26, qué sé yo, y todo eso? Que no era una tabla, era una lista, nomás como una al lado de la otra. sí, y acá entonces O, N, Sí. J, T, o sea, representan individuos, Claro, muestras. sí, claro, o sea, sí, o sea, pero individuos que están representan, en esa categoría. pero, o sea, cuando yo leo una sola letra N, es un individuo que está dentro de la categoría nariz chorreante. Exactamente. Sí. O sea, tenés O, N, J, T, F, bueno, y así, o sea, como que eso representa. Tenés uno que dio, otro que dio, a ver, claro. Ah, listo, listo, listo. Ahí. Uno dio, otro dio N, otro dio J, otro dio T. Eh, Re sí, complejo igual este va. Es muy distinto del que vimos en la clase. No sé si lo podemos charlar un poco, porque yo, qué sé yo, tengo una hipótesis de cómo se podría agarrar, pero no tengo idea si está bien. Y veo que acá Julián preguntó algo que es mi misma pregunta, tipo, cuando agrupás, tenés en cuenta las categorías de los datos, tipo, tenés 7 categorías, tenés 60 datos, creo, si conté bien. Entonces, ¿tu N es 7 o es 60 o es...? a ver. Pero esto es nominal, ¿no? Claro, estos son datos categóricos. No sé qué es nominal, yo lo Dale. veo como categórico. Y ¿Es lo categórico, o mismo? sea, nominal, no, nominal estaba lo ordinal y lo categórico. No, perdón, categórico estaba lo ordinal y lo nominal. Exactamente. Lo ordinal es como que estás en orden y lo nominal es como que no hay un Ahí va, orden de jerarquía. ya entendí. Bueno, O sea, sí, ponele que es nominal. claro, entonces yo diría acá que que la cantidad es que la cantidad de muestras es todas las letras, digamos, por así decirlo. Claro, la suma de, digamos, de toda de la cantidad de letras que tenés, o sea, ese sería el tamaño de la La muestra. ca- El tamaño de la o muestra. sea, la cantidad de categorías, tipo 7. La cantidad No, de esa categorías sería la son... cantidad de categorías. O sea, si tenés 7 categorías, ¿Y pero entonces cuál dicen que es? una cosa es la cantidad de categorías y otra cosa es es la cantidad de datos o tamaño de la muestra. Ah, bien, el tamaño es 60. O sea, ustedes dicen tomar 60, los eh, 60 datos. sí, esos 60 datos están distribuidos en 7 categorías distintas. Exactamente. Sí. O sea, tenés 60 datos distribuidos en 7 categorías. Claro, Bien. a mí se me complica pensarlo porque los intervalos son, en ese caso, qué sé yo, ponerle entre 0 y 7 punto algo, una cosa así, pero los datos son O, N, J, T, o sea, Es que no no, entendí no hay nada. intervalos, me parece. O sea, creo que estás pensando al revés la tabla. A ver, contame, ¿cómo Va, sería?
Yo pienso que la cantidad de datos tiene que ir en el eje de las Y y el tipo de dato, que en este caso es JFB, en el eje de las X, me parece. O sea, Sí. ¿Lo de tenés hecho, graficado? ¿Podés mostrar la pantalla? Me recuesta pensarlo. lo tengo en el cuaderno. Ah, no sé. Oh, Sí. A ver, No yo tengo sé. una. Voy a ver si puedo conectarla. Pero bueno, mientras tanto sigan discutiendo. a ver, contame entonces. Entonces decís que en las X, ¿qué es lo que lo pensaste? ¿Yo? ¿O quién? Sí, Ah, vos. en el eje de las X puse como el tipo de problema, que en este caso, bueno, dolor de espalda, fatiga, lo que La sea. categoría. Claro, sí. Y en la Y la Y en el cantidad. eje, claro, exactamente. De hecho, lo puse con la relativa, pero es lo mismo. Viene Va, ahí. Ah, claro. Ahí va. ahí Pero para Mm, un esto, gráfico. Sí, me dan un segundo que busco. Estoy viendo de conectar la tableta gráfica. Pero, a ver, espera que voy a ver cómo lo graficaste. Porque pide calcular la frecuencia absoluta. sí. Claro, el eh, absoluto y la relativa, las y dos. la relativa también. Pero ahí es donde hay un problema también que, a ver, la frecuencia absoluta está dada por la cantidad total de, de, de la muestra de cada una de las categorías. La relativa, y la relativa está dada por la cantidad total de las muestras, la cantidad de cada facción sí, de cada categoría sobre el El total, total. o sea, 60. Ujú. Está bien, está bien. A ver. Bueno, Em, me pongo a contar entonces. claro, sí. Hay que contar eso, cuántos hay en cada categoría. Claro, sí. Em, Y entonces el en número el de parcial, intervalos sería 7, o sea, la cantidad de categorías. ¿Qué cosa? El número de intervalos, en este caso sería la cantidad de categorías. Sí. Sí, en este caso sería la cantidad de categorías, que serían 7. Y bueno, y en este caso, no, digamos, como son datos categóricos y ordinales, o sea, no importa, digamos, la longitud del intervalo. Yo los hice de longitud 1, pero no representa nada la longitud del intervalo, ¿no? Porque son datos como Claro, discretos. de hecho estaba por decir como que el gráfico podés hacerlo con puntos, básicamente, o sea, ¿o Sí, no? lo puedes hacer con puntos o lo puedes hacer con rectángulos. Claro, claro, sí, de una. en el parcial vamos a poder usar la compu, tipo, si yo esto lo puedo hacer en Python. O lo tengo que usar sí o sí papel y lápiz. ¿Cómo es? El ¿Lo parcial va controla a la ser, profe? los parciales van a ser a través del aula virtual y van a ser como, digamos, son como autoevaluaciones que se arman en el Moodle, que tienen verdadero falso, múltiples choice y cosas así, digamos, Mm, no van a tener que entregar ustedes, o si tienen que entregar algo va a ser muy cortito. En el final, sí, el final sí va a ser como son habitualmente los finales, bueno, más a desarrollar, digamos. Por eso van a tener, como les dijo hoy la profe el teórico, y bueno, esta información también está en el aula virtual, en la parte de, bueno, hay un apartado de información de la materia. Bueno, van a tener 2 talleres que ahí vamos a ver ejercicios más similares a lo que va a ser el examen final. Y esos 2 talleres no son obligatorios, igual, la entrega, pero bueno, sí, la idea es que los hagan, pero digamos, la modalidad del final va a ser más como la de esos talleres, pero los parciales van a ser por el aula virtual. Así que,
No sé si van a necesitar usar algo como Python, por eso digo, pero bueno, si para hacer los gráficos y esas cosas, si a vos te sirve, sí, está muy, muy bien que lo hagas así. Perfecto. De hecho, o sea, en la materia usamos R para graficar y todas esas cosas. En la guía al final muestra un poco de código de eso. Sí, No vamos a agarrar a las piñas entonces. Acá los sí, pueden usar pythonistas R o Así un poco. son similares, qué sé yo, o bueno, son dos Pero lenguajes sí, distintos. es lindo y se entiende, es parecido a Python. R es un lenguaje de programación eh, que se usa principalmente para hacer cosas de probabilidad y estadística. No es Ruby. Ruby es otro lenguaje de programación. Claro, bueno, sí, está bueno. Está acá como... eso sería Python, ¿no? Claramente, Sí, yo hago Python. Está Y ahí bien. tenéis, no cuenten a mano, chicos. Hagan ahí con Python. Claro, y ahí lo podés ir contando para no tener que hacerlo, no sé, contar en la hoja uno por uno. Con Haskell, bueno, está bien. A ver, quería ver de compartir. Les compartí una pizarra ahí. Ah, o no, todavía no se les compartí. No. A ver, compartir. Pide acceso, me parece, al Jamboard. Sí, Jamboard. Eh, Sí, sí, me pide acceso. Capaz de bueno, tener que hacer público. eso estoy viendo ahora. Mm. A ver, no sé si... o sea, pongo compartir. Ah, porque está privado. Bueno. Ah, restringido. Compartir con la Universidad Nacional. Bien, copiar, hecho. Me parece que ahí. Cualquier usuario de este grupo. Bueno, ahí está. Sí, ahí dejo. Bueno. eh, bien. Quiero ver si puedo usar la tableta gráfica para escribir Acá hay acá. una compañera que dice que no puede entrar al Jamboard porque está en el celular. ¿Será que podés compartir la pantalla al mismo tiempo? Sí, ahí la comparto, sí. Bueno, eso, háganme acordar si estoy en el Jamboard y no comparto la pantalla porque no tiene sentido la grabación, sino. Ahí está. Bueno, entonces. Bueno, y acá ustedes también pueden copiar y pegar imágenes. Por ejemplo, el gráfico este que acaban de hacer, el histograma, esta imagen PNG la podrías copiar y pegar acá en el Jamboard. Igual, profe, nosotros no tenemos acceso a edición, o sea, está en compartir solo para ver. Bueno, a ver, ahí veo de darles acceso de edición también. Cambiar. Ahí está, editor. Hecho. Bueno, ahora sí. ¿Podríamos repasar un poco, profe, lo que es la frecuencia absoluta y la relativa? Bueno. La frecuencia absoluta sería el conteo total, digamos, de datos que tenés en esa categoría, ¿no? Por ejemplo, acá en otros tenemos 21. Esa es una frecuencia absoluta. Claro, pero, Em, perdón, es como que tomamos el intervalo de 0 a 60 entero, ¿no? O sea, ¿Cómo? porque, o sea, cuando la profe nos lo explicó en el teórico era como que había que tomar un intervalo para Ujú. las frecuencias absolutas y ahora es como que tomamos un único intervalo que abarca todo, ¿no? No entiendo. Como un único intervalo que abarca todo. Y bueno, porque la frecuencia absoluta es 21 si consideras a todos los elementos. O sea, es como Claro, que bueno, pero o sea, la no lo frecuencia. subdividimos en intervalos, eso es lo que quiero decir.
Sí, en este caso serían las categorías y tenés como es como distinto a lo que vimos en el teórico, no hay que aplicarlo como de pecho, sino que pensás, yo también me reconfundí por eso. Es como que tenés que tus intervalos son las categorías y son intervalos de uno, ¿entendés? Entonces Ujú. tenés 7 categorías, tenés 7 como intervalos, pero es de una categoría cada intervalo. Entonces Claro. contás las apariciones de cuántos individuos hay de esa categoría en toda la muestra. Claro, en este ¿Entendés? caso es como si, como que si no fueran intervalos, sino como tenés como puntos discretos, digamos, porque digamos, no tiene sentido, no tienen, digamos, no tienen longitud estos intervalos. O sea, en la categoría O, bueno, uno para graficarlo sí, les hace acá un intervalo los hace todos iguales, además porque no, Porque bueno, no representa nada, claro. porque no representan nada, ¿no? O sea, es como la categoría O, la categoría N, la categoría J no tienen una longitud de esas categorías, porque son datos eh, categóricos y no numéricos. Ah, bueno, bueno. Eh, bueno, pero digamos, la frecuencia absoluta sería el conteo total que tenés en cada categoría. O sea, en la categoría O tenés 21, en la categoría N tenés 6, en la categoría J tenés 10 y así, ¿no? O sea, esa sería la absoluta. Y la relativa sería en proporción en relación al total, ¿no? Por eso es la relativa es la absoluta dividido n, donde n es el tamaño de la muestra o la cantidad de datos que tenés, que en este caso es Igual, profe, 60. creo que hay algo mal con ese gráfico, que es que T está como a la mitad de un cuadradito y al menos yo conté 3 veces T. Sí, t Y es a la 3. izquierda dice que va 0, 3, Y 4. Bueno, no está ajá. escala. ¿Eso no es un error? Yo interpreto que t está a la altura de 3 acá, o sea, capaz que no está súper bien hecha la escala, porque si vemos acá la distancia entre Ah, tiene una liñita. 0 y Ah, 3 sí, y sí. entre 3 y 4, bueno, como que no está hecha la escala así como muy precisamente, pero bueno, se entiende. Para Eh, hacerlo bien a escala deberíamos de haber elegido tipo raíz de n para cada cuadradito. O sea, y raíz de 60. ¿No puedes hacer una escala de uno en uno? Y... claro, en el caso, digamos, la hoja cuadriculada me parece que es más fácil hacer que, digamos, que cada cuadradito mida uno. Entonces la escala tenés de acá, digamos, esto sería longitud uno. Pero les va a quedar más grande el gráfico si lo hacen así, ¿no? Sí, me gasto una 4 ahí. Sí, o si no pueden hacer, ir de dos en dos y hacer, para hacer la mitad de cada cuadradito, sería la unidad. Entonces el 3 estaría, si acá tengo el cero, el 3 estaría acá. Ahí estaría el 3. Uy, estoy haciendo con el mouse en vez de hacer con el lápiz. Ahí estaría el 3 y acá estaría el 4. Uy, si tomaran, si tomáramos esta escala de que cada cuadradito mide 2. Lo que decías vos recién de la raíz de n era para elegir la cantidad de intervalos, pero es en el caso de que Sí, tengas, me confundí con eso. En esta no entra, porque es claro, categórico. claro, en el caso de que tengas datos continuos en en Pero el en eje de general magnitud. siempre hay que hacerlo a escala, ¿no? Para que se considere válida. Sí, sí, sí. O sea, qué sé yo, o sea, este gráfico está bien, o sea, si bien no está súper perfecta la escala, se entiende, pero tampoco pueden hacer un gráfico que, qué sé yo, que acá tengan el 1 y acá tengan el 50, o sea, es como, bueno, o sea, Claro. un poco de, Más o menos, digamos. claro, o sea, que más o menos se entienda, digamos, lo que están haciendo. Pero bueno, también lo pueden hacer, qué sé yo, lo pueden hacer con, como decían, con Python, este histograma, guardar la imagen y copiarla y pegarla y pueden, uy, copiar acá la imagen PNG que generaron con Python. Y este es bien. Bueno, y acá fíjense que las categorías están ordenadas diferentes, ¿no?
Pero en este caso, como no son datos ordinales, o sea, como, digamos, no hay un orden para las categorías. Este de acá está en el orden en que los nombra en el enunciado, ¿no? A, J, F, B, M. ¿Y este otro en qué orden está? En el orden en que aparecen en la lista. O, N, J. O sea, el primero primero tuvimos una O, después una N, después una J, entonces en ese orden los va poniendo, ¿no? Digo, porque se ven distintos los histogramas, pero en realidad ambos son correctos. Bien, o sea, están en distinto orden las categorías. Entonces, bueno, ¿qué había que responder acá? Dice, obtenga las frecuencias absolutas y relativas para las distintas categorías y realice un gráfico para estos datos. Bien, bueno, acá está el gráfico, pero también digamos, sería bueno hacer una tabla, ¿no? De digamos, las frecuencias absolutas, las frecuencias relativas. Estoy tratando de, de hacerlo prolijo. Entonces tenemos J, F, B. Profe, ¿y cómo es eso que explicó de la longitud? ¿Por qué es que acá no importa y podemos tomar cualquiera? Y porque, digamos que si las categorías son articulación hinchada, fatiga, dolor de espalda, herida muscular, digamos como todos, no son datos numéricos, digamos, no tienen una... Por ejemplo, en el caso acá de las notas, tenemos, si la categoría es entre 20 y 40, ¿no? ¿Eso qué significa? Digamos, alumnos que sacaron calificaciones entre 20 y 40, y bueno, esa categoría tiene longitud 20, ¿no es cierto? Pero porque son datos numéricos. O sea, una Ah, calificación claro. entre 20 y 40 tiene longitud 20. Una calificación entre 40 y 60, o sea, digamos, intuitivamente pensamos esas categorías con esa longitud. Pero en este caso eh, no tiene, no tiene sentido, digamos, hablar de una longitud. O sea, para representar los rectángulos, bueno, sí, porque le tenemos que hacer una base, pero no significan, no significa nada, digamos, la longitud de estas categorías. ¿Está bien? Sí, sí, ahora sí. Bueno. Bueno, antes de hacer los gráficos, supongo que hicieron esta tabla, ¿no? O fueron al gráfico directamente. No, porque primero contaron cuánto había en cada una. ¿Sí? Tenemos 10, 9, 7, 4, 3, 6 y 21. Esas serían las frecuencias absolutas y sumado da 60. Bien. ¿Y las frecuencias relativas, entonces, cómo se obtienen? Lo dividís por 60 a cada una, que es el total. Claro. O sea, hay que dividir las frecuencias absolutas por el tamaño de la muestra. Entonces acá tenemos en la primera un sexto, en la segunda 9 sobre 60, eso da, eh, bueno, 3 sobre 20, que es 0,15 y así. Bueno, y para hacer el histograma, en este caso, porque este era de las frecuencias... Ah, muy bien, acá está el hecho Le con puse, Python. le Muy puse el bien, código. gracias. Bien, bárbaro. Bueno,
Este sería entonces de las frecuencias absolutas. Y podés hacer este mismo con las frecuencias relativas, de las frecuencias relativas. O sea, va a ser más fácil hacerlo con un software porque en hoja cuadriculada también se puede hacer tomando la escala correctamente, pero acá, o sea, acá en el Jamboard no, va a estar imposible. Salvo que eso, que sea, lo hagan en hoja cuadriculada, lo copien y lo peguen acá en Jamboard, o lo hagan con Python y lo copien y lo peguen acá. Con Python o con cualquier lenguaje que utilicen. Em, bueno, y la suma de las frecuencias relativas, ¿cuánto les tiene que dar? 1. Muy bien, 1. Bueno, ¿lo estás haciendo entonces el gráfico este? Sí, estoy peleando con Google a ver cómo es. Ah, bien. No, o sea, sería No me agarró. a ver, déjame pensar si en este código sería cambiar, digamos, hacer cada uno de los datos estos que tenés Ah, acá, dividir 60. mal. O sea, la Tenés data, razón. lo haces dividido 60 antes de hacer el plot bar. Como un lambda. ¿O le puedo pasar un lambda? A ver, Como no sea sé si se puede. que dividas por 60. O sea, lo podés hacer también a mano, copiar data igual abajo y cambiarle los numeritos por el resultado de dividir por 60. O ponerle un barra 60 a cada uno, ¿no? Dale. A ver. Es igual. Sí, igual también fíjate que en este, acá en el eje de las Y, estaría bueno, o sea, eso se debe poder modificar para que, digamos, para que te muestre, qué sé yo, 17,5, eso como que no nos sirve mucho, sino que muestre los números que necesitamos, que muestre 21, o sea, eso se debe poder hacer también. Ahí lo hice al relativo. Les paso Bien. el código. Pásalo a la otra hoja, si Ah, podés, dale. A ver cómo se hace, no conozco esto. Ah, a ver. acá digamos. Ahí Bien. tienes. Entonces. Claro, acá la escala en el eje de las Y me gusta un poco más, en el de las frecuencias relativas. En el de las frecuencias absolutas habría que ver acá en el plot bar cómo, Dale, un porque nos intervalo. muestra acá, claro, bueno, que nos muestre enteros acá y, bueno, eso, que nos muestre enteros y los que necesitamos, y no necesariamente todos. Ujú. Bueno, bueno, y entonces este ejercicio era eso nomás, era obtenga las frecuencias absolutas y relativas y realice el gráfico. ¿Está bien? ¿Se entendió este ejercicio? Sí. Podemos pasar al siguiente. Bueno, Profe, perdón, en el gráfico, los dos gráficos tienen que compartir lo que es el eje de las X. y en este caso, y sí, porque son las mismas categorías, ¿no? Ok. Sí. Bueno, podés ordenar como quiera, igual si le querés cambiar el orden de un gráfico a otro. Claro, o sea, el orden acá no es importante porque no, digamos, no hay ningún criterio para decir, para ordenar las categorías, entonces los podrían poner en cualquier orden. De hecho, me parece que el gráfico va a ser siempre el mismo, lo único que va a cambiar es los números en la escala. Claro. Bueno. Bueno, entonces pasamos al siguiente ejercicio, el 3. En el ejercicio, uy, en el ejercicio 3, vamos acá, dice, bueno, dado los siguientes conjuntos de datos, y les da tres conjuntos de datos distintos, tienen que ver cuál es el promedio de cada uno de ellos, cuál de ellos presenta una mayor dispersión respecto a la media, cuál de ellos presenta una menor dispersión respecto a la media.
Bueno, el promedio, ¿saben lo que es? Bueno, obviamente que sí, saben calcular un promedio. Entonces, la parte A tienen que calcular el promedio de cada conjunto, ¿no? La parte B, dispersión, todavía no la han visto. Pero bueno, les voy adelantando un poco. Digamos, cómo se calcula la dispersión. Ejercicio 3. Entonces, para el promedio también le llamamos media o media muestral. El promedio sería sumar todos los datos, ¿no? Desde i igual a 1 hasta n, si tenemos n datos, y dividir por n, ¿no? Ese es el promedio o la media. Y la dispersión, también conocida como desviación estándar, la representamos con la letra S. Bueno, sería digamos, cuánto varían los datos respecto a la media, ¿no? Y la forma para obtener esto es, sumamos la distancia de los datos a la media, esto al cuadrado. Uy. A ver, ¿para qué? Está difícil escribir con esta cosa. Todavía no aprendo a escribir bien con la tableta gráfica, no es como escribir en una hoja. Bueno. Uy. Bueno, es la raíz de esto, y si no, bueno, le pongo acá el cuadrado. Esta es la desviación estándar al cuadrado, eh, es esto. Y bueno, y ahora les muestro con un ejemplo como para que se entienda mejor qué significa esto, ¿no? O sea, como que, no sé, a ver, en este caso son datos numéricos, entonces los podemos ordenar, ¿no es cierto? Entonces tenemos en la recta numérica, tenemos nuestros datos, ¿no? Tenemos varios datos, ¿no? Entonces, nosotros calculamos el promedio, no sé, supongamos que el promedio nos da por acá, y nosotros queremos saber cuánto se dispersan los datos de esta media o promedio. Bien, entonces una forma de medir eso es, digamos, cuánto se dispersan respecto de la media de los datos, podemos ir viendo las distancias, ¿no? Las distancias de cada uno de estos puntos a la media, ¿no es cierto? Profe, una preguntita. ¿Por qué en el PowerPoint aparece con un n-1 en el denominador? Porque esa es la desviación, la desviación muestral. Digamos, cuando vos tenés la población completa, haces dividido n, pero cuando cuando es una muestra de una población, o sea, no tenés la información total, sino que es una muestra, se hace dividido n-1 porque es un estimador que tiene ciertas propiedades, bueno, que no vamos a ver eso ahora, pero Está bien. bueno, es O para estimar la desviación estándar poblacional se hace de esa manera. Ok, gracias. O sea, son dos cosas distintas cuando está dividido por n-1 y cuando por n. Sí, son dos Bien, estimadores distintos. gracias. Digamos, cuando tenemos la población total, o sea, en este caso, bueno, este ejercicio no dice muchas más cosas, entonces vamos a suponer que acá tenemos una totalidad de los datos, ¿no? Ahora, si esto fuera una muestra de una población más grande, entonces, y nosotros no conocemos la desviación estándar, la media o la desviación estándar de la población más grande y solo tenemos estos datos, entonces nosotros estimamos podemos estimar tanto la media como la desviación estándar de esa población más grande usando la muestra. Entonces, la media de la muestra estima la media de la población total, ¿se entiende? Y la desviación estándar de la muestra estima la desviación estándar de la población total, que desconocemos, ¿no es cierto? Entonces, para la desviación estándar tenés dos opciones, dividiendo n y dividiendo n-1. Y se sabe que dividiendo n-1, o sea, ese estimador tiene ciertas propiedades que lo hacen mejor que dividir por n, entonces por eso se usa.
¿Está bien? Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante si lo vemos. Ahora, en este caso, vamos a suponer que tenemos que esta es la totalidad de los datos, entonces lo vamos a hacer dividido n, ¿bien? Y bueno, y un poco lo que les quería decir es, bueno, esto que es lo que que es lo que está haciendo es, hace la distancia de cada uno de estos puntos a la media, ¿no? Las distancias esas al cuadrado, las suma todas y las divide por n y después toma la raíz cuadrada. Bueno, esto que sería, bueno, es, no me salía la raíz cuadrada en la otra fórmula. Ahí. Em, Esto es lo que se conoce como desviación, uy, desviación estándar, y es una medida de dispersión respecto de los datos respecto de la media. ¿Está bien? Entonces, en ese ejercicio, ¿qué tienen que hacer? Tienen que calcular la media de cada conjunto, la desviación estándar de cada conjunto, bueno, compararlos. Y estaría bueno esto, como son poquitos datos, que los representen en la recta numérica también, porque gráficamente eso les va a dar una intuición de cómo es la dispersión de estos datos, ¿no? Entonces, como hagan la recta numérica, y en cada caso, pongan los puntitos sobre la recta. ¿Está bien? ¿Les parece que hagamos esto en 15 minutos y en 15 minutos lo ponemos en común? Bueno, Sí, no, no saben. Dale, bien. Bueno, los espero entonces en 15 minutos. Yo acá apago la cámara y el micrófono, pero estoy acá y si tienen una duda, me consultan. ¿Está bien? Entonces eh, un poquito antes de las y media, no sé, a las y 25. A las y 25 nos vemos. ¿Está bien? Yo tengo una duda. Viste que Decime. Nico no puede ver la pantalla. Entonces, este recurso del Jamboard está bueno, pero no sé si él está acá, si a él le sirve, digamos, o si tal vez si se va a dar un tema en el práctico, como que haya algo que ya esté hecho y que le sirva a él con el screen reader para que él nos pueda ir siguiendo. No sé si está o Bueno, se fue ahora. Nico, ¿estás acá? Me parece que se fue. Em, bueno, sí, ¿cómo decías entonces? O sea, algo porque el Jamboard no lo puede leer. Claro, no sé si es apto para screen readers. Habría que Mm, probar, no sé nada yo, por eso tal vez si él estaba acá le podemos preguntar, pero me parece que... claro, o sea, que nos cuente cómo hace. eh, ahí le pero mando si un por WhatsApp a ver si ejemplo... entra de vuelta. ¿Cómo? Le mando un WhatsApp a ver si entra de vuelta y nos comenta. Dale. Dale, así lo hacemos porque tal vez hoy no, no se sabía, pero tal vez para la próxima ya se puede pensar algo, alguna estrategia. ¿Sí? Yo lo que conozco que es muy buena es Google Colab para compartir código y ejecutarlo en los documentos. Ujú. Pero, o sea, es una distinta que el Jamboard, es otra herramienta de Google, como si fuera Drive o eso. Sí, sí, ¿Será para ejecutar código? conozco. Sí, en el Google Colab, sí, es como una Jupyter Notebook, que no sé si Ujú, conoces. No, sí. no sé Pero si ahí debe es para ser. escribir, uy, es para escribir, o se me cayó la pieza, no sé. Es para escribir código.
¿no? Y bueno, y ejecutar código, que eso supongo que el screen reader lo debe poder leer, debe leer el código, pero para compartir fórmulas, no sé, porque fórmulas en el Google Colab, no, o se las podés poner en látex, pero tenés que escribir el código en látex, ahí. Y No, si no no, sé. habría que escribirlas en español como se leen en voz alta. Digamos, la ¿Cómo sumatoria sería? de el lenguaje natural. Claro, claro, claro. Sí, sí, pero eso también lo puedo leer de la Jamboard, ¿no? O sea, de la Jamboard yo puedo leerlas, o digamos, estas dos fórmulas las puedo explicar oralmente. Eh, Sí, pero tal vez vale, a él le serviría tener algo en que él pueda como apretar play y escucharlo cuando él lo necesita, porque si no, depende mucho de que vos se lo leas. claro, Habría que hablarlo con él, a ver qué le sirve a él. Yo digo, claro, sí, tiro ideas. sí, sí, que nos cuente. ¿Y les contestó el WhatsApp? Bueno, entonces no, pero no les ha contestado. ¿O alguien está hablando con él? A ver, alguien levantó la mano. Yo ¿Cómo sin es esto? querer, profe. Ah, bueno. Bueno. Bueno, pónganse entonces a hacer este ejercicio y me avisan si Nico les contesta o si aparece acá en la clase de nuevo. Eh, Me avisan. Si no, también, a ver, les dejo, les dejo mi número, mi mail, que él se comunique conmigo, también para que arreglemos, no sé si ustedes les pueden pasar si quieren. Bueno, les dejo mi mail, que ya los tienen, pero se los paso de nuevo. Si alguien o bueno, díganle que me escriba un mail, así coordinamos. ¿Está bien? Bueno, y el resto ahora pónganse a hacer entonces el ejercicio y a las y media lo ponemos en común, ¿está bien? Aún no respondió, dice. Bueno, avísenle si, avísenme si responde, o díganle que entre o que me escriba, como prefiera. Bueno, bueno, y el resto póngase a trabajar en el ejercicio entonces.
Bueno, ¿cómo van con el ejercicio este? ¿Ya calcularon las medias de los tres conjuntos? Bien, sí, todos tienen media 50. Bien, ¿y las dispersiones las pudieron hacer? Bueno, todavía no llegué, dicen, bueno, sí, esperamos un ratito más. Está en el John. Dice, la fórmula de dispersión era la que nos iba a pasar. Si la pasaron no la vi. Está en el Jamboard. Sí, está en el Jamboard. Bueno, ¿cómo van con
con este ejercicio entonces. ¿Ya lo terminaron? Ah, no quiero que parezca que los estoy apurando. Bueno, bien. Entonces, todos tuvieron medias, los tres conjuntos tienen media 50, ¿verdad? El primer conjunto, ¿qué desviación estándar les dio? Chequemos así los números a ver si les dio, para ver si nos da igual. 31,6. Bien, es el primero. El segundo, que a mí me dio lo mismo, así que... 26,7. Ujú. Y el último 45,3. Bien. Bueno, entonces, digamos, responder cuál tiene mayor o menor dispersión es fácil, ¿no? Pero lo que les quería mostrar, que por eso les decía que grafiquen los puntos en la recta numérica, ¿lo hicieron a eso también? ¿Están viendo la pantalla ahora? Sí, Bueno, ¿hicieron esto de representarlos en la recta? ¿O no lo hicieron? Nada más calcularon con la fórmula. yo solo Bueno, hice la fórmula. bueno, es porque quiero que vean esto de la dispersión, ¿no? O sea, el primero va de 20 en 20, ¿no? O sea, tengo 0, 20, 40, 60, 80. Bueno, igual tiene un 50 ahí metido también, entre los datos, que bueno, que justo también coincide con la media, ese dato, 80 y 100, ¿verdad? Pero bueno, la media está acá. En el otro conjunto, uy, como que es difícil hacer una línea recta acá. Profe, puede tocar Shift y hace la línea recta. ¿Ah, sí? Ay, es verdad. Bueno, ay, gracias por la, por la data. Bueno, eh, sí, igual me sale para arriba. Ahí está. Bueno, ese es el primer conjunto. En el otro conjunto tienen, voy a tratar de hacerlo como a la misma altura que este, tienen el 0, el 100, tienen un 50 también, y después tienen 48, 49, 51, 52, que están acá cerca del 50, ¿no es cierto? O sea, tienen acá 48, 49, bueno, 51 y 52. Y en el último tienen, bueno, 0, 100, tienen 50 también, tienen 1 y 2, y 98, 99. Bueno, entonces, ¿cuál de estos conjuntos les parece que están más dispersos los datos respecto de la media y cuáles están menos dispersos respecto de la media? ¿No? Digamos gráficamente. Y el último es el que más. Claro. En el último, o sea, tengo la media acá, bueno, el 50 entre medio bueno, en medio de 0 y 100, y después tengo como en los dos extremos acumulados los datos, ¿no? O sea, tengo la mitad de los datos acá y la otra mitad acá. ¿No? Es como que este también es el que me dio la desviación estándar más alta, ¿no? Porque tiene, digamos, los datos están más dispersos de la media. ¿Y cuál es el que dio, cuál es el que tiene menor dispersión, digamos, de los tres?
sería el segundo, ¿no? O sea que casi todos los datos están como, excepto el 0 y el 100 que están en los extremos, pero el resto de los datos están concentrados acá alrededor de la media. ¿Está bien? Están menos dispersos. No sé si les aporta una intuición, digamos, estos gráficos respecto a los resultados que obtuvieron. Sí, está bueno. Bueno, eso era lo que les quería comentar. Bueno, y eso es todo para este ejercicio. A mí no me queda claro, digamos, o no tengo la intuición de por qué tomar la diferencia del cuadrado con respecto de la media te da como una distancia de un punto a la media. ¿Por qué la diferencia de un cuadrado como que representaría eso? La diferencia la hacemos al cuadrado para que no dé negativo. Porque, digamos, si no, la otra opción también sería poner acá, y debe haber alguna medida que Claro, con use esto. módulo. Claro, sería poner el módulo, ¿no? O sea, podrías poner el módulo, en vez de poner el cuadrado, sumar las distancias. A ver, qué sé yo. Esta podría ser una medida de la dispersión. Hacer, bueno, xy menos Ah, x. claro, es la distancia entre dos puntos nada más. Claro, esa sería la distancia entre los dos puntos y hacemos dividido el total porque sería como la distancia promedio de los datos Claro, sí, sí, a ahora la, entiendo, ahora entiendo. a la media. Y bueno, es una opción. Y otra opción sería definirlo así, definirlo como hacerlas al cuadrado y por eso después tomamos la raíz. Porque también hacer la raíz, porque digamos, si lo hacemos al cuadrado nos queda como la unidad de distancia nos queda al cuadrado, ¿no? Pero eso lo solucionamos al tomar raíz. ¿Está bien? Y esta fórmula, esta medida no sé si existe, pero seguramente sí existe. Esta sería como, puede ser también una medida alternativa de la dispersión, pero la que vamos a usar es esta, que es la que se conoce como desviación estándar. Esta se conoce como varianza, así cuando no está el cuadrado, digo, cuando no está la raíz, o sea, bueno, la desviación cuadrada, la desviación estándar al cuadrado, perdón. La desviación estándar al cuadrado es la varianza. O sea, así la definimos. Y la Es. raíz de la El segundo y varianza el es tercero la son lo desviación. mismo porque la raíz de un cuadrado es el módulo. ¿Cómo? O sea, es lo mismo hacerlo, tomar la raíz del cuadrado y tomar módulo porque El tema es que es en lo uno mismo dicho, estás digamos. tomando la raíz de la suma y en otro la suma de las raíces, Claro. y eso no es. O sea, Claro, no son equivalentes. Estas dos fórmulas no son equivalentes, ¿no? No son eh, porque la raíz no es distributiva respecto a la suma. claro. No son la misma, ¿no? Pero quiero decir, el concepto es el mismo. Sería como hacer el promedio de las distancias a la media. O sea, es como de cada dato, te fijas a qué distancia está de la media y queremos un promedio de eso. ¿Está bien? Pero igual esta fórmula no la vamos a utilizar, o sea, a lo largo de la materia vamos a usar la desviación estándar y la varianza. ¿Está bien? Bueno, podemos pasar al ejercicio 4, si les parece. En el ejercicio 4 tienen que usar el concepto de media o promedio, entonces lo pueden hacer perfectamente. ¿Les contestó Nico? Nico me dijo que ahí les escribió a los profes para después hablar. Bueno, bárbaro. Bueno, entonces, ¿les parece 10 minutos para hacer el ejercicio 4? Bueno, entonces a las y 50,
ponemos en común el ejercicio 4. Y si tienen una pregunta antes sobre el enunciado o lo que sea, me dicen también y lo vemos. Pero bueno, pónganse a trabajar ahora en eso. Nos vemos en 10 minutos.
Bueno, ¿cómo les ha ido con este ejercicio? ¿Lo pudieron hacer? Sí, bueno, ¿me quieren contar qué hicieron? Em, ujú. O sea, tenemos 3 preguntas de un punto cada una, o sea que las calificaciones van de 0 a 3, ¿no? Tenemos que un 30% tiene 3 puntos, obtuvo 3 puntos, un 50% 2 puntos, un 10% un punto y un 10% 0 puntos. Entonces, ¿cómo hicieron en el primer caso, cuando tienen 10 estudiantes? ¿Cómo hicieron para calcular el promedio? Se calcula el porcentaje, la cantidad de alumnos de esos 10, digamos, el porcentaje sobre 10 que sacó cada nota y se saca la media como con la fórmula, digamos. Claro, o sea, o sea, se fijaron, el 30% de 10 es 3, ¿no? El 50% de 10 es 5, el 10% es 1 y el 10% es 1, ¿no? Entonces, eh, tienen 3 alumnos con 3 puntos, 5 alumnos con 2 puntos, un alumno con un punto y 0 alumnos con un punto. ¿Está bien? O lo dije al revés, creo que lo dije al revés. Sí, 3 alumnos con 3 puntos, 5 alumnos con 2 puntos, un alumno con un punto y un alumno con 0 puntos. ¿Está bien? Entonces, con esa información pueden usar la fórmula que habíamos visto antes. A ver, voy a compartir de nuevo la pantalla y vamos a ver de nuevo el Jamboard. Ejercicio 4. Entonces, si n es igual a 10, van a tener 3 alumnos, o vamos a hacer así. Podemos hacer como una tabla de frecuencias. Tenemos 3 puntos, 2 puntos, un punto y 0 puntos. Y tenemos acá las frecuencias, serían 3 alumnos, 5 alumnos, un alumno y un alumno. Bien, y ahí tenemos los 10 alumnos. Y con la fórmula que habíamos visto antes, que es la sumatoria de los xy hasta n dividido n. Entonces, en este caso, bueno, tendría que ser 3 más 3 más 3, 3 veces, 2 más 2 más 2, 5 veces y así, ¿no? Pero podemos hacerlo más fácil, o sea, directamente multiplicar por las frecuencias, o sea, hacemos 3 por 3, más 2 por 5, más 1 por 1, más 0 por 1, ¿no? Dividido 10. ¿Y esto cuánto les da? ¿Cuánto les dio? 2. 2. Bien. Y en el caso de que tenemos n igual a 20, haciendo lo mismo, o sea, acá vamos a tener el doble, vamos a tener, porque digamos el 30% de 20 es 6, el 50% de 20 es 10 y así, ¿no? Entonces, en esto que hicimos acá, voy a ver de cambiar el color. O sea, acá en vez de 3,
voy a tener 6, y acá en vez de 5 voy a tener 10, y acá voy a tener 2, y acá voy a tener 2. Pero ¿qué pasa? Y acá en vez de 10 voy a tener 20. Entonces digamos, se simplifica y nos va a dar de nuevo lo mismo, ¿no? Es como que multiplico por 2 el numerador y multiplico por 2 el denominador. Entonces nos va a dar de nuevo el mismo resultado, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, también da 2. Bien. Bueno, pero ¿y esto qué les hace pensar, digamos, respecto a lo que pregunta el C? O sea, el C, ¿qué es lo que pregunta el C? El C pregunta, ¿podría decir el valor de la nota promedio sin saber cuántos alumnos hay en clase? ¿Qué les parece? Si hacemos la misma fórmula suponiendo una muestra de n y Ujú, tomamos, digamos, las frecuencias relativas como múltiplos de n, ujú. sacamos factor común n en la fórmula y se simplifican el numerador con el denominador y la fórmula de la media termina no dependiendo del número de alumnos, digamos. Claro, exactamente. O sea, o sea, acá en vez de sumar todos los datos, bueno, em, hacemos como antes, o sea, tenemos, como hicimos antes con el 20, pero nada más que para un n desconocido. Entonces, voy a poner, si n es desconocido, si n es desconocido, tengo el 30% de n como, 0.3n. claro, 0,3 por n me da el 30% de n. Esa cantidad de alumnos obtuvo 3 puntos, ¿no? El 50% de n es 0,5 por n. Esa cantidad obtuvo 5 puntos. Bueno, y así, ¿no? 0,1 por n obtuvo un punto. Y 0,1 por n obtuvo 0 puntos. Uy. Todo esto sobre n, ¿no? Entonces ahora, si arriba sacamos factor común n, simplificamos con el n del denominador. ¿Está bien? Y bueno, y esto entonces no depende del n, y esto nos da 2, de nuevo, ¿no? Y habría que ver entonces también cómo podemos reescribir esta fórmula, la fórmula esta del x barra, cómo la podemos reescribir para que no dependa del n. O sea, acá la estamos haciendo, pero no tenemos la fórmula, digamos. ¿Cómo se les ocurre que podemos reescribir esta fórmula de manera tal que no dependa de n? Los xy tendríamos que multiplicar, o sea, serían los xy por su frecuencia absoluta, ¿no es cierto? O sea, en vez de los, a ver, ¿cómo? Digamos, tendríamos que ver una fórmula acá que use las frecuencias, ¿No ¿no? tendríamos que usar la frecuencia relativa? Si estamos hablando de los porcentajes, en este caso de alumnos. Mm, sí, Igual también creo que se puede hacer con los porcentajes, o sea, el porcentaje multiplicado por la cantidad, hacer la sumatoria de todos esos y después dividir por 100, digamos, que sería el 100%. bueno, pero ¿cómo lo traducimos a eso en una fórmula? Sería, si yo sé la frecuencia relativa de cada valor, multiplico por ese valor de frecuencia relativa y hago la sumatoria. Entonces sería la sumatoria de cada valor por la frecuencia relativa
y ahí no me depende del n, porque digamos la frecuencia relativa es un múltiplo de n menor a 1, Ujú. entonces me pasaría lo mismo, saco factor común n y se me simplifica. O sea, esto sería... sí, estoy pensando cómo sería la notación, porque acá los XY, o sea, digamos, si n es igual a 10, es como que el X1 es 3, el X2 es 3, el X3 es 3, el X4 es 2, el X5 es 2, ¿no? O sea, como que los XY no representan cada uno de estos solos. Entonces tendríamos que usar otra notación para representar a todos los valores posibles, ¿no? Entonces serían, a ver, ¿cómo los podemos llamar? Lo podemos llamar como C sub I, sería cada una de esas categorías, por su frecuencia relativa, sub I, ¿no? Y acá sería K, que no es igual a N, sino que es la cantidad de categorías. ¿Sí? Me parece que está bien ahí. ¿Era eso lo que estaban diciendo? Sí, creo que sí. O sea, acá sería, estos serían los CI y las, a ver, o lo voy a escribir en otra hoja porque acá ya no me entra. Serían los CI serían como todos los valores posibles contados una vez. Por las frecuencias relativas de cada uno. Entonces el CI sería, tenemos CI y las frecuencias relativas, que eran 3, 2, 1 y 0, y las frecuencias relativas serían 0,3, 0,5, 0,1 y 0,1, ¿verdad? En este caso K sería igual a 4, porque tenemos como 4 resultados posibles. ¿Bien? O sea, se entiende la diferencia entre esta, o sea, en realidad da el mismo resultado, ¿no? Pero en esta fórmula necesitamos saber el n. Y los xy también depende del n, porque yo tengo de x1, tengo x1, x2 hasta xn, ¿no? Entonces, si n era igual a 10, mis xy van a ser 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 0. ¿Está bien? Esos son mis xy si n es igual a 10. Si n es igual a 20, voy a tener, el 3 va a estar 6 veces primero. El 2 va a estar 10 veces. ¿Sí? 2. Y el 1 dos veces y el 0 dos veces. También esos son los xy. O sea que cambian con el n. Pero los CI, que serían como eh, lo- los resultados posibles, todos los resultados posibles una sola vez, esos están fijos, ¿no? O sea, las calificaciones van de 0 a 3. 0, 1, 2 o 3 son todas las opciones.
¿Está bien? ¿Se entendió lo que quiero decir? ¿O se entienden las dos fórmulas? O sea, porque las dos fórmulas son equivalentes, pero utilizan distinta información, digamos. Sí, está muy bueno. Bueno. Bueno, ya estamos en hora. Para la clase que viene, traten de avanzar con el práctico. El ejercicio 5 es bastante similar a los dos que hicimos anteriormente, así que seguramente les sale. Y bueno, pero traten de avanzar lo más posible. Y bueno, no sé si les gustó esta modalidad también así de ir poniendo en común todos los ejercicios o ir haciéndolos juntos. Si les Me parece. parece que estuvo equilibrada. A mí me sirvió. Bueno. No sé si otra persona quiere. Ahí va. Sí, después cuando tengamos prácticos más largos y más difíciles, no sé si vamos a poder hacer así uno por uno todos los ejercicios. No sé si nos va a dar el tiempo, digamos. Pero mientras lo podamos hacer así, vamos a hacerlo Claro, así. tal vez los más difíciles en ese caso. Claro, sí. Después vamos a ver, o sea, bueno, como la idea también es que ustedes trabajen en sus casas y tengan las dudas. Y Claro. poner en común lo que sea más relevante. Sí, a mí me gustó bastante que sea así. Por ahí, o sea, ahora eran poquitos ejercicios, pero después si hay muchos ejercicios, por ahí no está bueno que haya tanto tiempo que no estemos viendo nada, pero ahora me pareció que estuvo bueno porque es el comienzo. Bueno. Bueno, nos vemos entonces el jueves. Profe, perdón, una consulta. Sí. Entonces solamente podemos hacer hasta el 5 porque el 6 habla de una media muestral A ver. alfa recortada y no sé si eso. El 5 seguro que lo pueden hacer. A ver, el 6 que dice el artículo científico. Bueno, calcula e interprete la media y mediana muestrales. La media sí, sí la pueden calcular. La mediana todavía no la han visto, pero seguro, pero bueno, la pueden googlear. Ah, si no, calculen la media nada más y dejen la mediana para después, pero es fácil de calcular la mediana. Eh, Supongo que la última observación fue en vez, ¿cómo cambiarían la media y la mediana? Bueno, el A y el B lo pueden hacer para la media. Después lo hacen para la mediana cuando lo vean. La media muestral recortada, ahí les está diciendo que es. Dice, la media muestral alfa recortada consiste en calcular el promedio muestral excluyendo la muestra el alfa por ciento de las observaciones más pequeñas y el alfa por ciento de las más grandes. O sea, ahí se lo está definiendo. Calcula una media recortada eliminando las observaciones mínimas. El C lo pueden hacer, porque ahí les está dando toda la información que necesitan, les está contando qué es la media muestral recortada. El D también lo pueden hacer. Y el E también. O sea, lo único que no saben de este ejercicio es la mediana. Em, Che, profe, te pregunto algo porque llegué re tarde a la clase del teórico y nada que ver, pero ¿tiene una parte de programación esta materia? No, ¿no? ¿O no, sí? no, Ah, en teoría no. Pero ustedes ya más o menos, bueno, ¿quiénes de ustedes programan? No sé si me quieren contar, o sea, más o menos han manejado algo de Python, de R. Los de computación seguro que sí. Los de los profesorados, quizás no. Ah, bien, hiciste la por los datos. Lo de los profesorados. Bueno, ahora voy a dejar de grabar porque ya estoy grabando. Primero dejo de grabar.